Hasta ahora hemos visto todo lo referente a los tipos de sustancias, tipos de mezclas. Incluso nos podemos plantear que hacer una mezcla es muy sencillo. Por ejemplo, si yo añado sal al agua, pues tengo una mezcla homogénea. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer para separarlos? Pues es lo que vamos a ver. Vamos a ver distintos tipos de técnicas para separar mezclas. Antes de empezar a hablar de las mezclas, quería comentaros que siempre en todas estas diapositivas vais a tener este cuadro. Este cuadro es el resumen de la técnica. Aquí, por ejemplo, para el tamizado, siempre tendréis la parte en la que diga la propiedad en la que se basa la separación, en este caso va a ser el tamaño, el tipo de mezcla, en este caso va a ser heterogénea, y el estado de agregación, es decir, si es sólido, líquido, gas, lo que yo estoy separando. Vamos a ver, tamizado o cribado. Lo conocemos porque seguro que lo habéis visto, pero nunca os lo habíais planteado como un método de separación. De hecho, aquí os pongo un ejemplo muy representativo. Nosotros cribamos o tamizamos la harina cuando vamos a hacer alguna receta de cocina. ¿Por qué? Para evitar que tenga grumos. ¿Qué es lo que conseguimos? Que la parte fina caiga abajo y la parte del grumo, que sería más gruesa y por lo tanto tendrá mayor tamaño, se quedará en la parte de arriba. ¿De qué depende que yo pueda separar una cosa u otra? Dependerá de lo grande que sea el tamaño de los agujeritos que estoy usando en la criba. Criba es el nombre que recibe este tipo de aparato. Otro ejemplo, si yo tengo tierra y lo pongo en distintos tamices, puedo encontrar que la parte más grande se me queda en este tamiz. ¿Por qué? Porque todo lo que pase por este agujero cae, pero lo que no pase se me queda arriba. Lo que ha pasado sería la arena, que a su vez queda arriba de un tamiz y lo que pasa por este tamiz es la arcilla, todavía más fina que la arena. Seguimos. Filtración. Se parece mucho a la anterior. Si os dais cuenta, también uso un colador, es decir, uso algo que me permite separar, pero tiene una diferencia fundamental. Sigue usando el tamaño, sigue usando heterogénea, pero en este caso tengo un líquido. Es un líquido el que pasa. Otro ejemplo, pues las bolsas de té. ¿Cómo llamo yo a esto que me permite separar sólidos y líquidos? Filtro. Es muy normal hablar en la cocina del filtro del café o el filtro de la cafetera. ¿Por qué? Porque me permite separar sólidos de líquidos, teniendo en cuenta que son mezclas heterogéneas. Aquí tenemos mezclas por imantación. Este vídeo lo hemos visto antes y no le he dado mucha importancia, pero ahora sí que la tiene. Solo se puede usar para materiales que sean atraídos por un imán, es decir, hierro. Solo vale para partículas de hierro. Si lo ponemos otra vez, ves que tenemos hierro con harina y veis que la harina no es atraída por el imán, mientras que el hierro sí que es atraída. De tal manera que esta mezcla heterogénea, que es hierro y harina, queda perfectamente separada. Decantación. Esto me hubiera gustado haberlo hecho en clase y seguramente lo hagamos porque, si os recordáis, tenemos nosotros un embudo como este, donde aquí tenemos agua y aquí arriba tenemos tolueno. ¿Os acordáis? ¿Cuál es la propiedad que yo puedo usar para separarlos? Pues que sean inmiscibles. ¿Qué significa que dos líquidos son inmiscibles? Pues que no se juntan, se repelen entre ellos y no se mezclan. Un ejemplo que conocéis seguro, el agua y el aceite. Una mezcla de este tipo es heterogénea, ya lo vimos en clase, y el estado de agregación es líquido. Os quería comentar que ya recordaréis cómo se llama este embudo. Es un embudo de decantación. Lo vimos en el primer tema, ¿recordáis? Y tiene como particularidad que aquí tiene una llave que me permite abrir y cerrar. De tal manera que al abrir va cayendo, en este caso, el líquido que tiene toda la pinta de ser agua, y cuando llega el aceite aquí, corto, ya no sale más aceite.
Evaporación. Se emplea para separar mezclas homogéneas en este caso. Voy a bajar un poquito esto. El líquido se evapora. ¿Y qué era evaporar? Era cuando un líquido pasaba a vapor a cualquier temperatura. Y lo que ocurre es que el líquido se va evaporando, es decir, pasa a su forma gas y como el gas ocupa todo el volumen disponible, sale del recipiente y nos va dejando el sólido. Lo podemos hacer de dos maneras, o bien en el laboratorio, donde yo puedo tener una fuente de calor, en este caso una llama, y una disolución. La disolución, que puede ser perfectamente homogénea. Según yo voy calentando, se va evaporando. El líquido se va evaporando. Y me va dejando el sólido en el fondo. También lo puedo hacer de forma natural. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta foto? Estamos viendo una salina, donde el agua del mar se deposita y la temperatura, el sol, permite que el agua se evapore dejando los montículos de sal. En esta parte tenemos la disolución de agua y sal y cuando se ha evaporado podemos recoger la sal. Esto sería una evaporación natural y esta sería una evaporación de laboratorio. Cromatografía. La cromatografía es un método de separación muy importante actualmente, de hecho lo habréis visto en películas tipo CSI, y consiste en que una mezcla es arrastrada por un disolvente y cada elemento de la mezcla se separa a distinta velocidad, con lo cual depende de la velocidad del desplazamiento de soluto y de disolvente. Se puede usar para mezclas homogéneas y una cosa importante, en estos ejemplos que estamos viendo se llama cromatografía en capa fina, se usa una fase líquida, pero se puede hacer en fase gas, con lo cual es aplicable a fluidos. La mejor manera de explicarlos es con un vídeo. Vamos a ver. En esta primera simulación tenemos la simulación de la cromatografía en capa fina, que es la misma que tenemos en la diapositiva. Como vemos, estamos pensando en una línea de lámina fina donde echamos la muestra, que es una mezcla. La manera de representarlo es que unas sustancias van a ir más rápidas que otras. En este caso, pensamos en dos barcos y un viento, que sería el disolvente, que se va moviendo. Dependiendo de cómo sea la molécula, así funciona la cromatografía. Si yo tengo dos moléculas distintas, cuando aparezca el disolvente, una irá muy lenta y la otra irá muy rápida, de tal manera que puedo separar los componentes de la mezcla. Esto queda muy bonito en el dibujo. Vamos a verlo un poquito más real en esta otra simulación. Aquí tenemos a una partícula donde está mezclada con un montón de partículas más. Es una mezcla. Una mezcla homogénea, porque yo no puedo saber qué tipo de partícula hay en cada momento. Cojo mi muestra, la pongo en la capa fina y le añado un disolvente. Si os dais cuenta, el disolvente va subiendo poco a poco y arrastra a los componentes de la mezcla. Evidentemente, el eluyente es la fase móvil porque se mueve y la parte sólida es la que se queda fija. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Que dependiendo de la velocidad de movimiento de cada una de las partículas, se van separando. Si tomamos una muestra de uno de los
puntitos veremos que solo tiene una partícula, sería una sustancia pura, ¿vale? Esto también puede hacerse con otro dispositivo tecnológico que es usando un tubo. En lugar de ascender, se empuja. Es otro tipo de cromatografía. Cuando yo tengo el tubo, la fase estacionaria está aquí dentro, que como veis pues parecen piedras que están juntas. La mezcla de productos entra y la fase móvil hace que unos se desplacen más que otros. Unos salen muy rápido, otros cada vez más lentos y, si os dais cuenta, se agrupan y salen primeros unos, luego los de color amarillo y luego los de color azul. Los más lentos, estos negros que se quedan dentro del tubo. Esta es la base de la cromatografía. Todos estos vídeos los tenéis disponibles en la plataforma. Ahora volvemos a la presentación. Otra técnica de separación de mezclas es la destilación. Esta técnica es muy importante porque se usa mucho en la industria, como ahora después veremos, y es muy antigua. Sirve para separar líquidos en disoluciones, es decir, en mezcla homogénea, pero tenéis que acordarse de una cosa. ¿Cuál es la temperatura a la que un líquido pasa a gas? El punto de ebullición, pues separa líquidos con distinto punto de ebullición. La destilación es muy antigua. El primer elemento que se usaba en la destilación se llamaba alambique. Fijarse en este cuadro que está en el Museo del Prado, que es de 1600 y aparece un alambique. El alambique funciona. Cuando en esta zona roja tengo la mezcla de líquidos, se le aplica calor y el líquido con menor punto de ebullición pasa a forma gas. Asciende, sigue este camino y llega a esta zona donde aquí tengo agua, de tal manera que la temperatura baja, se enfría. Este enfriamiento consigue que el gas pase a estado líquido. Aquí tenéis un alambique. Si os fijáis en el cuadro, tenemos un alambique, que es este. ¿Qué ocurre? Esta zona de aquí abajo es una caldera, donde estamos calentando. La mezcla estaría en esta base y asciende. Asciende por un tubo muy similar a este y el recipiente de enfriamiento estaría aquí. Esto está lleno de agua y dentro hay un serpentín que desemboca en este grifo por donde se va recogiendo el destilado. Esto que veis es un aparato de destilación moderno de laboratorio. El sistema es el mismo. Calentamos, el líquido de menor punto de ebullición asciende, pasa por este tubo y cuando llega a esta zona, el tubo refrigerante hace que la temperatura baje y condense y va saliendo el líquido puro por este extremo. ¿Aplicaciones? Pues aquí tenéis una en inglés. Hacer whisky. La podéis leer tranquilamente, pero os quiero hacer notar que en este punto de aquí hay una destilación. El whisky se destila. Otro ejemplo de destilación muy importante es el refinado de petróleo. ¿Qué es esa técnica? Pues el petróleo llega, se calienta y va separando los distintos componentes dependiendo de su punto de ebullición. Fijémonos, los que son más volátiles ascienden hasta el extremo superior y salen como gases. Otra parte de los componentes que tienen un punto de ebullición mayor salen como líquidos, por ejemplo la gasolina. Lo que queda abajo son la parte más pesada que no se puede evaporar y es el asfalto.